Hola a todos, soy Laura Cesteros Ruiz, docente e investigadora en la Universidad de Valladolid, concretamente en el área de Derecho Financiero y Tributario. Y en el marco del proyecto de innovación docente Derecho para no juristas, a continuación os voy a compartir una pequeña píldora de conocimiento en Derecho Financiero y Tributario. En particular, vamos a abordar uno de los beneficios fiscales previstos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Castilla y León. En concreto, la bonificación del 99% aplicable en la cuota de dicho impuesto, derivada de adquisiciones lucrativas inter vivos. Pero antes, comencemos con una breve introducción al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se trata de un impuesto de naturaleza directa y subjetiva, que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, es decir, obtenidos de manera gratuita, sin que medie contraprestación alguna a cambio de ellos. En particular, constituye el hecho imponible del impuesto, entre otros, la adquisición de bienes y derechos, por ejemplo, dinero en metálico, bienes inmuebles, acciones, vehículos, por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos. Precisamente en esta píldora nos centraremos en estos supuestos, donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos, equiparables. En estos casos, la base imponible será el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, esto es, el valor de los bienes y derechos minorados por las cargas y deudas que fueren deducibles. El sujeto pasivo obligado al pago del impuesto a título de contribuyente será el donatario, persona física que recibe la donación. El devengo del impuesto será el día en que se cause o celebre el acto o contrato. El impuesto sobre sucesiones y donaciones se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas y tal y como se detalla en la presentación, resulta aplicable regulación de carácter estatal y de carácter autonómico. En concreto, en Castilla y León, el Decreto Legislativo 1/2013 de 12 de septiembre. Una vez introducidos los elementos principales del impuesto, podemos avanzar al siguiente punto. ¿En qué consiste la bonificación del 99% en la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Castilla y León? De acuerdo con el artículo 20 bis del referido Decreto Legislativo 1/2013 de 12 de septiembre, en Castilla y León resulta de aplicación desde el 9 de mayo de 2021 una bonificación del 99% en la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas inter vivos, siempre que, primer requisito, el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado, hijo, hija, nieto, nieta, o ascendiente o adoptante del donante, abuela, abuela, padre, madre, es decir, no sería aplicable a las donaciones entre hermanos, tíos, sobrinos, primos, grados más distantes o personas que no sean familiares. A estos efectos se asimilan a los cónyuges los miembros de uniones de hecho, siempre que hayan tenido una convivencia estable de pareja durante al menos los 2 años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y su unión se haya inscrito en el registro de uniones de hecho de Castilla y León o en registros análogos de otras administraciones públicas, tanto de Estados miembros de la Unión Europea como pertenecientes al Espacio Económico Europeo. Segundo requisito, que la donación se formalice en documento público, es decir, en escritura pública, ante notario. Y tercer requisito, cuando la donación consista en dinero en metálico, depósito en cuenta corriente o de ahorro a la vista o a plazo, la bonificación solo será aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado y se manifieste en el propio documento público en que se formalice la transmisión, por ejemplo, cuando los fondos se correspondan con rendimientos del trabajo del donante. En cuanto a las obligaciones formales del impuesto, el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente, el modelo 651, es de 30 días hábiles contados desde el día siguiente al del devengo. La Junta de Castilla y León pone a disposición del obligado tributario un programa de ayuda que permite la cumplimentación automatizada del citado modelo 651. Es posible su descarga en el link que aparece en la presentación. En dicho modelo 651, en primer lugar, se deberán cumplimentar los datos identificativos y formales y posteriormente se calculará el impuesto. En el caso general, se partirá de la base imponible, valor del bien menos las cargas y deudas deducibles. Se aplicarán las tarifas sobre la base liquidable para obtener la cuota íntegra y posteriormente un coeficiente multiplicador para determinar la cuota tributaria. El referido coeficiente multiplicador dependerá, por un lado, de la cuantía del patrimonio persistente del donatario.
Existen varios tramos, tal que a mayor patrimonio, mayor será el coeficiente multiplicador. Y por otro lado, del grupo de parentesco, esto es, de la relación que el donatario mantenga con el donante, que en los supuestos en los que sea de aplicación la bonificación del 99% en cuota que estamos analizando en esta píldora, únicamente podrán ser los grupos 1 y 2. Finalmente, la bonificación de la cuota del 99% se declarará en la casilla 67 del modelo 651, dando lugar al importe total que deberá ingresar el donatario. Veamos un ejemplo. Donación de una cantidad de dinero, 50.000 euros, de un padre a un hijo, siendo este residente habitual en Castilla y León en la fecha de devengo del impuesto, y se cumplen los requisitos legalmente establecidos. Esto es, la donación se ha documentado en escritura pública ante notario y se ha justificado debidamente el origen de los fondos, y ha quedado constancia de dicho origen en la propia escritura pública. Asimismo, a los efectos de determinar el coeficiente multiplicador, en el ejemplo se considera que el patrimonio preexistente del donatario es inferior a 402.678,11 euros y su edad es superior a 21 años. En cuanto al cálculo del impuesto, la base liquidable en este caso coincidiría con la base imponible, que sería el valor del bien, 50.000 euros. La cuota íntegra se calcularía conforme a la tarifa, es decir, por los primeros 47.930,72 euros, la cuota íntegra ascendería a 4.685,10 euros y por los 2.069,28 euros restantes hasta alcanzar los 50.000 euros, la cuota íntegra que correspondería ascendería al 12,75% de dicha cantidad, esto es, 263,83 euros, que sumado a lo anterior sería una cuota íntegra total de 4.948,93 euros. Por otra parte, con los datos del ejemplo, el coeficiente multiplicador sería 1, pues el tramo inferior del patrimonio preexistente del donatario y el grupo de parentesco sería el 2, al tratarse el donatario de un hijo del donante y tener más de 21 años. Por tanto, la cuota tributaria sería de 4.948,93 euros. Sin embargo, como se cumplen los requisitos legalmente establecidos para la aplicación de la bonificación del 99% en la cuota del impuesto, el importe que debería ingresar el donatario sujeto pasivo por la donación recibida ascendería a 49,49 euros. Como podéis observar, se trata de un ahorro muy significativo de 4.899,44 euros. Por tanto, se trata de una opción muy interesante a valorar cuando se tenga intención de transmitir bienes o derechos entre determinados familiares. No obstante lo anterior, no debéis olvidar que dependiendo del bien objeto de la donación, esta puede tener implicaciones en otros impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en adelante IRPF, y la plusvalía municipal. A efectos del IRPF será necesario determinar si al efectuar la adquisición lucrativa inter vivos se ha puesto de manifiesto una ganancia o pérdida en el patrimonio del donante, y ello sin perjuicio del impuesto sobre sucesiones y donaciones que en su caso deberá ingresar el donatario. Cuando exista una ganancia patrimonial, salvo que aplique una exención, como por ejemplo donación de vivienda habitual por persona mayor de 65 años bajo determinados requisitos, el donante deberá tributar por la ganancia patrimonial en su IRPF. Sin embargo, cuando tenga lugar una pérdida patrimonial, esta no se computará en el IRPF del donante en virtud del artículo 33.5c de la Ley del IRPF, y recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado en este mismo sentido en su sentencia de 12 de abril de 2024. Desde el punto de vista del donatario, la adquisición de bienes lucrativas intervivos no se encontrará sujeta al IRPF y, por tanto, no tendrá que tributar por ella en este impuesto en la medida en que dicha renta se encuentra sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Asimismo, cuando se trate de una transmisión lucrativa intervivos de un bien inmueble de naturaleza urbana, en la que se ponga de manifiesto un incremento del valor del terreno, será necesario analizar su tributación en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente conocido como plusvalía municipal. Y hasta aquí la píldora de Derecho Financiero y Tributario relativa a la bonificación del 99% en la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Castilla y León, que espero os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.